¿Qué pasa, Mix? El día que nevó en Valencia. Y me diréis, Pachi, llegas tarde. Fue el 11 de enero de 1960, la última gran nevada de Valencia. Y yo os diré, no llego tarde, porque la nevada guapa, la buena, fue en 1885. 1885, 15 de enero. Esta es la buena. ¿Y por qué? Por los documentos gráficos que la atestiguan. Vamos con ellos. En la primera foto nos vamos a la calle Xàtiva y vemos la Plaza de Toros, que se inauguró en 1850. Vemos también que no está la muralla, derribada, como ya sabéis, en 1865, pero tampoco está la Estación del Norte, por lo tanto es anterior a 1916. En estos momentos la Estación del Norte estaría en la Plaza de Ayuntamiento. En la segunda foto vemos al fondo San Valero, Ruzafa, que por aquel entonces ya era parte de la ciudad, porque pasó a ser parte de la ciudad de Valencia en 1877. Tercera foto, se ven los jardines del convento de San Francisco. Resulta interesante, de narices. ¿Por qué? Porque el convento de San Francisco ocuparía la parte ahora rectangular de la plaza de ayuntamiento y estos jardines o huertos en algún tiempo formarían la parte que actualmente es la plaza triangular. La plaza de ayuntamiento, no sé si te has fijado, tiene dos partes. Pues una eran los antiguos jardines y la otra el convento en sí. Y en la última foto vemos a la izquierda el convento de San Francisco, al fondo la Archicofradía de la Sangre, que la Archicofradía de la Sangre estaría ahora donde está la calle de la Sangre. Y en el ayuntamiento tenemos elementos arquitectónicos que correspondían a este edificio. Amix, cuando te hablen de nevadas en Valencia, tú diles que en 1960, nada, que la buena es la de 1885. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale al like, déjame un comentario si sabías todo esto o dime cuál es tu nevada favorita. Venga, Mix.